Si no creyera que en el monte se esconde el trino y la pavura, si no creyera en la balanza, en la razón del equilibrio, si no creyera en el delirio, si no creyera en la esperanza, si no creyera en lo que agencio, si no creyera en mi camino, si no creyera en mi sonido, si no creyera en mi silencio, qué cosa fuera la masa sin cantera, un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores resplandores que lucecitas montadas para escena. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera la masa Nuestro objetivo general: reconocer y analizar los objetivos por los que se desenlaza la lucha por una unidad educativa pública fundamentada en el cumplimiento y la garantía del derecho al aprendizaje. Cabe recalcar la frase de Diego Luis Córdoba: por la ignorancia se desciende a la servidumbre, por la educación se asciende a la libertad. Este trabajo es realizado principalmente como un proyecto académico dirigido a la comunidad con un enfoque hacia una reflexión en el ámbito social igualitario. Asimismo, se busca evidenciar que la educación es un derecho fundamental que ha sido verídicamente vulnerado e ignorado al momento de su exigencia, así como la demostración de que la base de este es la comprobación eficaz de cómo el ámbito educativo es algo fundamental para el desarrollo del país y cómo el gobierno no le brinda un apoyo suficiente. Por eso los estudiantes están emberracados, muy emberracados. Y eso llevó a los enfrentamientos con la policía que vimos la semana pasada. La cosa fue más o menos así. Los de la Distrital salieron a protestar contra la corrupción y el SMAT los intentó reprimir. Cuando los de la Javeriana se unieron en solidaridad, el SMAT se fue contra ellos. Les tiró gases lacrimógenos que incluso se metieron al Hospital San Ignacio, afectando a los pacientes. Al día siguiente, la Javeriana convocó una manifestación pacífica y el SMAT nuevamente agredió a los estudiantes. Hizo detenciones arbitrarias e intentó meterse en la universidad. Ese mismo día en la Universidad Pedagógica hubo protestas que terminaron en disturbios. El SMAT entró sin permiso en la institución y atacó a algunos estudiantes. A mí a matar. Ah, se llevaron a uno, Ay, se lo llevaron, sí señor. Ay, pero se lo llevaron. Se lo llevaron. Ay, dale, dale, dale. Dale pues. Ay, le pegó al parcero, weón. Ay, le están dando durísimo. Están dando durísimo. Están dando durísimo. Parcero.
El día de hoy, Ángela Adriana Lozano Yara nos colaborará respondiendo unas preguntas relacionadas a la problemática de la educación en Colombia. Ella es actual docente del Colegio San José de Castilla, ubicado en la localidad de Kennedy, licenciada en Español e Inglés de la Universidad Pedagógica Nacional, especialista en Pedagogía de la Recreación Ecológica de la Fundación Universitaria Los Libertadores y magíster en Docencia de la Universidad de La Salle. Es una persona con experiencia como docente en instituciones públicas desde hace 20 años, quien inició su labor en colegios rurales ubicados en el municipio de Natagaima, Tolima, y sus veredas aledañas, durante la época de conflicto armado. Además, ha enseñado en colegios públicos de Bogotá, ubicados en localidades vulnerables como son Ciudad Bolívar y Bosa. En su larga experiencia como docente, piensa que la educación en Colombia ha sido respaldada por el gobierno, garantizando y protegiendo los derechos de los estudiantes y docentes en las instituciones educativas. No, en ningún momento el gobierno se ha preocupado por la educación pública, antes por el contrario, cada vez más se le quitan ciertas prebendas que debería tener la educación pública porque es del pueblo y el pueblo no les interesa, solamente es el político de turno que le interesa es hacer dinero para sí mismo, organizar su familia, sus allegados, responder a favores políticos, pero pues realmente el pueblo como tal no les interesa. Tristemente las universidades, por lo menos lo que es la nacional, la distrital, la pedagógica, aquí nomás citando Bogotá, se ve nomás en la parte de infraestructura, como tristemente se ha ido perdiendo la belleza de cada una de estas universidades, solo en la infraestructura, imagínense en la parte interior, la misma cuestión, porque no es igual, ¿sí? El que los estudiantes tengan que salir a recordarles a los políticos sobre que tienen derecho a la educación. Es triste, porque es que no tenemos por qué estar rogando por la educación que forma parte de la ley, de la constitución política, el derecho a educarse. Piensa que los docentes tienen suficientes recursos y materiales de apoyo brindados por el gobierno para un excelente desarrollo de sus clases. Solamente dan lo básico. De hecho, a pesar de que yo ahora trabajo aquí en Bogotá, uno sigue sacando de su bolsillo, por ejemplo, para unas fotocopias, porque yo necesito orientar mi clase y a veces no las puedo ni cobrar porque entonces ahí sí me demandan, pero tiene que salir de mi bolsillo, porque a veces es bien complicado tener todo el material a disposición. También, por ejemplo, ahorita con lo que estamos viviendo, que nos toca en casa, trabajo en casa, lo virtual, eso depende del maestro. A mí no me han dado nada para pagar la luz, pagar el internet, nada de eso, eso sale del bolsillo de cada uno de los docentes, ¿sí? Ahora, cuando estábamos en la parte presencial, a veces no todos los maestros teníamos derecho o acceso más bien al wifi del colegio, solamente en ciertas zonas, ¿sí? Solo en donde se trabaja la parte de bilingüismo es donde más se da como esa posibilidad, donde hay tecnología informática, pero que toda la comunidad tenga eso, no, y eso que es en Bogotá. Usted que fue docente rural en una zona roja del país durante la época de conflicto armado, ¿piensa que el gobierno le brindó suficiente apoyo y protección a usted y a sus estudiantes de aquel entonces? Para eso también tengo que responder que no. De hecho, en esa época llegaron los paramilitares allá donde yo estuve trabajando. Recuerdo muy bien que hasta mi coordinadora de esa época tuvo que huir porque el esposo decía que tenía pensamientos comunistas, solo por supuestamente tener pensamientos comunistas o hacer comentarios, y ella tuvo que huir. De hecho, ella hace unos años murió de cáncer, toda esta cuestión le afectó muchísimo su salud, y pues uno tenía que ser callado si venía un grupo, si venía el otro, usted no tenía que opinar. De hecho, los mismos estudiantes estaban en esos bandos y los tenía uno en el salón de clase. Era una situación bien complicada, lo cual, o sea, usted se defendía, ya usted no tenía quien lo protegiera, ni a su familia. Lo mismo los estudiantes que seguían esas ideologías, no era porque les vendiera o les gustara la ideología,
Muchos eran bajo presión que cedían a esto porque les amenazaban la familia. Eso fue una época baja. En Colombia, desde hace más de 40 años, hay un conflicto interno, un conflicto que tiene sus orígenes sobre todo en la tierra, en los campesinos, en las luchas rurales, y que poco a poco, mediante la política del enemigo interno y de la utilización de esta política de las oligarquías colombianas y del capital transnacional, se ha utilizado esta situación de conflicto armado para criminalizar y judicializar a cualquier tipo de respuesta popular. Y el movimiento estudiantil, lamentablemente, no ha sido ajeno a esta dinámica. Contamos, lamentablemente, con estudiantes desaparecidos, con estudiantes asesinados, con estudiantes que están en el exilio actualmente, con estudiantes detenidos, con estudiantes que se han tenido que desplazar internamente en el territorio, con estudiantes que están constantemente amenazados por el régimen colombiano y los paramilitares. Colombia es el único país en América Latina que no tiene la educación obligatoria gratuita. En otros países de América Latina lo hay, aquí también lo hay, pero en Colombia una persona de 6 años, de 12, para acabar con la educación obligatoria, tiene que pagar. Y como es un país que vive también en conflicto armado, con 4,5 millones de personas desplazadas por la guerra, pues díganme de dónde todas estas familias que han tenido que ir de la tierra van a sacar una cuota para que sus hijos puedan estudiar, si están sobreviviendo. Entonces ya la cobertura de por sí de la educación colombiana en el sistema obligatorio es bastante precaria. Solo el 4% de las personas que terminan la educación obligatoria o la educación de bachillerato entran a la universidad. ¿Y quién entra a la educación obligatoria? Solo la mitad de las personas de Colombia terminan, los jóvenes y las jóvenes terminan la educación obligatoria, con lo cual la lucha por del movimiento estudiantil en Colombia y los sectores sociales de Colombia ha sido bastante antigua, en el sentido de tenemos un sistema educativo bastante nefasto, no tiene cobertura a nivel general, lo poco público se lo quieren cargar, lo que es público hay que pagar, con lo cual estamos lamentablemente en una situación bastante complicada. Un conocimiento de cubrimiento universal y de alta calidad no es fácil de lograr. Primero porque estas sociedades tienen cantidades inmensas de personas que no tienen con qué pagar la educación y que entonces, si no hay alguna solución, se quedan en la ignorancia. Y segundo, porque la educación de alto nivel, con buenos laboratorios, bibliotecas, profesores excelentes, un número pequeño de estudiantes por aula para que puedan entender mejor, todo eso es costoso. Y entonces, ¿qué hacer? No lo pueden pagar las familias. Entonces, también como una especie de invención de los orígenes del capitalismo, se tomó la decisión de que la educación dejaba de ser una obligación, un deber de la familia y se convertía en un deber del Estado, una función del Estado. Y entonces allí aparecieron unos de los grandes avances de la humanidad, y es que cualquier país que se precie de civilizado lo que tiene establecido es que es el Estado el que tiene que garantizar, primero, cubrimiento universal en todos los distintos niveles a los que haya que acceder en la educación y educación de alta calidad. Ese es, digamos, el eje del asunto. De ahí entonces que haya tanto que discutirle a todas las políticas de privatización, como las que se adelantan en Colombia desde hace mucho rato y particularmente en este gobierno. Cuando nos oponemos a la privatización de la educación y defendemos la educación pública, universal, gratuita y pagada por el Estado, no es por un prurito estatista, no es que le tengamos bronca, digamos, a los negocios privados, no, es que para que sea universal y de alta calidad, si no la paga el Estado, el asunto no se puede. ¿Cuáles son las debilidades, los obstáculos de la privatización de la educación? Primero, si se privatiza toda la educación, millones se quedan por fuera. Hoy Colombia, por ejemplo, tiene millones de colombianos inteligentes y estudiosos que no logran acceder a la universidad porque la educación pública, la universidad pública no ofrece los cupos y porque estos compatriotas no logran pagar las altas matrículas de las universidades privadas. En segundo término, quienes tienen que estudiar, y me refiero al pueblo que es casi todo, en las universidades privadas sufren dos problemas. De una parte, son años de sufrimientos para las familias que tienen que dejar de comer, de pagar sus medicinas, etcétera, para pagarle la educación al hijo.